Bienvenido al curso online de mecánica de fluidos. Esta es una serie de videos que incluye tanto aspectos teóricos como la aplicación práctica en ejercicios. Espero que estos videos te resulten de utilidad y sin más introducción, comencemos. En este video hablaremos de conceptos fundamentales para el estudio de la mecánica de fluidos. Un primer concepto bastante importante es la definición de medio continuo. ¿Qué es un medio continuo? Entonces, el medio continuo es un concepto por el cual vamos a tender a simplificar la materia a un medio donde las propiedades sean homogéneas. Bueno, por dar un ejemplo, acá podemos hablar de, si hablamos a nivel, este es un vaso de agua, en el cual si yo analizo este punto, el punto de acá, y lo amplío, voy a ver un poco a nivel molecular, posiblemente en todas las moléculas de agua, ¿no? Y si, bueno, voy justamente a un punto específico acá y hago una observación todavía más microscópica, voy a llegar a este punto, ¿no? A un punto de nivel de representación atómica, donde tengo moléculas de agua y en medio tengo espacios vacíos, ¿no? Tengo vacío y espacios vacíos completos. Eso es realmente, bueno, los medios son las sustancias son normalmente compuestas de materia y de vacío, ¿no? También acá, en un caso un poco más macroscópico, tengo, por ejemplo, una imagen de una fotografía de una pieza fundida, en la cual en el proceso de fundición se han generado porosidades, ¿no? Al momento de contraerse el metal se han generado cavidades de aire, o que se conocen como porosidades. Esto causa, bueno, un problema en sí. Si yo analizo, por ejemplo, una propiedad como la densidad, en este caso a lo largo de este eje que he trazado acá, lo que yo voy a encontrar es una gráfica de densidad respecto a este eje X, parecida a esta, ¿no? Si esto lo llamo un eje X y gráfico respecto a ese eje, voy a encontrar, por ejemplo, bueno, que acá tengo una porción metálica que tiene una cierta valor de densidad, y hasta que me tope, bueno, con, no sé, la primera cavidad de aire que tendrá otra densidad, ¿no? Tendrá una densidad menor, esa de acá. Luego volverá a ser metal, volverá a subir la densidad, y finalmente acá en esta ranura, en esta cavidad grande, tendré nuevamente una densidad mucho menor, que cambiará bruscamente en realidad. Y así, bueno, a lo largo de todo este eje, ¿no? Voy a tener un valor de densidad constante metálico hasta acá, hasta la siguiente discontinuidad. Y esto va a ser de esa forma. El problema con justamente este tipo de funciones de densidad es que luego estas yo no las puedo manipular matemáticamente. Es difícil hacer una integral de esta función o realizar las derivadas, porque no son funciones continuas, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer una simplificación. Esta va a ser la simplificación de medio continuo. Voy a suponer o voy a decir que las propiedades, en este caso la densidad, van a ser constantes, tendrán un valor constante, y por ejemplo la gráfica de densidad a lo largo de este medio continuo simplificado, bueno, va a ser una función de este tipo, ¿no? O incluso si no es constante, si la función de densidad no es constante, bueno, podrá ser una función que en todo caso sea continua. Okay, por ejemplo, eso podría ser el caso de una función de temperatura. Lo voy a graficar de esta forma. ¿Qué tal si esto fuera, por ejemplo, la gráfica de temperatura? Sabiendo que este extremo se encuentra cercano a una fuente caliente y este extremo se encuentra cercano a una fuente fría. Entonces, bueno, eso podría ser de esa forma, ¿no? Y esta podría ser la función de densidad, que serían ambas, tanto la función de densidad y temperatura, serían funciones, aunque no constantes, continuas. Este concepto nos permite entonces la descripción matemática de un medio a través de sus propiedades, de estas funciones, como funciones continuas, ¿no? Entonces acá estas funciones continuas serán las propiedades de las que hemos hablado, la densidad, la viscosidad y todas estas propiedades. Bien, espero que este concepto se haya entendido. Ahora vamos a pasar a otro concepto, que es el concepto de esfuerzo. En este caso, esfuerzo en un medio continuo. Ya en un bueno, el esfuerzo en un medio continuo es básicamente la respuesta de equilibrio que de ese medio o de ese sistema a las fuerzas externas que actúan sobre él. Esta es una definición, bueno, algo técnica, pero una definición un poco más clara también de esfuerzo es: el esfuerzo se define como una fuerza distribuida por unidad de área. Es fuerza por unidad de área.
sobre unidad de área. En el caso de los esfuerzos en un medio continuo, vamos a distinguir dos tipos de esfuerzos. Los esfuerzos normales, que vamos a simbolizarlos por la letra sigma, y los esfuerzos cortantes, que los vamos a distinguir por la letra tau. Entonces, bueno, estos serán sigma, y estos esfuerzos los llamaremos tau. Un esfuerzo, básicamente, entonces, es una fuerza distribuida en una unidad de área. Y para que este esfuerzo sea de tipo normal, bueno, la fuerza tendrá que ser perpendicular al área. Entonces, más o menos, este será mi vector de fuerza que genera un esfuerzo normal sobre esta superficie. Ahora, para que un esfuerzo sea cortante, la fuerza que se distribuye en el área tendrá que ser paralela al área. Es decir, puede ser este vector de acá, puede ser, bueno, este vector en este sentido, o en cualquier sentido que sea paralelo a esta área. Incluso podría quedar en esta dirección. Entonces, así como podemos generar entonces esfuerzos normales o esfuerzos cortantes en un medio continuo, ¿no? Es una fuerza distribuida en una porción de área de ese medio. Bien, ahora vamos a hablar de otro concepto que es el matriz o el tensor de tensiones. Esta también es una definición de medios continuos, de esfuerzo en medios continuos. Y lo que representa esto, bueno, acá vamos a ver paso a paso. Tengo, por ejemplo, un sistema, un cuerpo que está sometido a dos fuerzas, ¿no? P1 y P2, que son fuerzas externas. Estas fuerzas externas van a causar que al interior del cuerpo se generen esfuerzos internos, ¿no? Son la respuesta de equilibrio a estas dos fuerzas externas. Por ejemplo, si analizamos un pequeño volumen acá de material, un pequeño volumen cúbico, el cual que hemos ampliado acá, vamos a ver cómo se crea o cuál es la notación de los esfuerzos a lo largo de este pequeño volumen cúbico, ¿no? Si yo represento mis ejes como eje X, eje Y y eje Z, voy a tener lo siguiente. En este cubo habrá una cara, la cara que está resaltada en azul, que será perpendicular al eje Z. Esta cara azul se llamará la cara Z. Okay, vamos a darle nombre cara Z por ser perpendicular al eje Z. Y la cara en rojo, esta que es perpendicular al eje X, la vamos a llamar la cara X. Y finalmente esta que está en blanco, por ser perpendicular al eje Y, será la cara o la pared de la cara Y. Bien, y sobre estas caras, sobre cada una de estas caras, que son ya una pequeña superficie, podrán actuar entonces tres esfuerzos, ¿no? Cada una en dirección de uno de los ejes principales. Por ejemplo, acá de hecho, acá sobre esta cara actuarán estos tres esfuerzos, que si nos fijamos tendrán este subíndice Z para representar que son esfuerzos que actúan sobre esta cara Z. Lo mismo para este eje Y, el primer subíndice será el subíndice de la cara en la cual están actuando, y también acá será lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver un poco la notación, ¿no? Si este subíndice, por ejemplo, este esfuerzo es un esfuerzo que actúa sobre la cara Z, y este segundo subíndice, segundo Z, es la dirección en la cual está actuando, actuando en la dirección también Z, ¿no? Entonces, por lo tanto, será un esfuerzo normal. Acá vamos a ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el esfuerzo que actúa en la cara X y en la dirección de Y, ¿no? Esta será la dirección en la que actúa. Entonces, un esfuerzo que actúa en la cara X, dirección de Y. Lo vamos a buscar. Esta es mi cara X, perpendicular a X, y dirección de Y será este esfuerzo. Bueno, dado que el esfuerzo es paralelo a esta cara X, bueno, tendrá que ser un esfuerzo cortante, ¿no? Ahora, en este caso, el sigma YY será este de acá. Es un esfuerzo que actúa en la cara Y en dirección de Y. En este caso es perpendicular a esta cara, por lo tanto es un esfuerzo normal, ¿no? Y finalmente otro ejemplo. Entonces acá tenemos el esfuerzo en la cara Z que actúa en dirección de Y. Será tau YZ será, tau ZY será este esfuerzo acá, ¿no? Actuando en esta cara en dirección del eje Y. Y esos son estos esfuerzos, ¿no? Lo que pasa ahora es que si yo represento todos estos esfuerzos, estos 9 esfuerzos, en forma de una matriz, ordenando los subíndices
de esta manera. Lo que he obtenido es un elemento, es una matriz que se conoce como el tensor de tensiones. Este es el tensor de tensiones. En sí, una matriz es un tensor de orden 2. Es un tensor de 2 dimensiones. Entonces este es el tensor de tensión de este pequeño volumen cúbico. En sí será el tensor de tensión en un punto. El punto del que estamos hablando, el punto del que estamos hablando es este punto que yo he marcado acá, es el punto central de este cubo, que representa también el punto central de este cubo. Entonces, al hacer este cálculo del tensor de tensiones, está relacionándose con ese punto medio del cubo, ¿no? Bien, esta definición es importante, bueno, un poco para los esfuerzos en medios continuos, y también vamos a ver que los esfuerzos o tensiones a partir de este tensor de tensiones se definen, por ejemplo, la tensión de von Mises, la tensión máxima normal, la tensión máxima cortante, que se utiliza en métodos de elementos finitos, por ejemplo. Bueno, no vamos a detallar más sobre esfuerzos, vamos a hablar ahora sobre la viscosidad. Esta es una propiedad muy importante de los fluidos, ¿no? Realmente la propiedad más importante a estudiar durante el flujo de fluidos. La viscosidad entonces expresa la resistencia de un fluido a moverse o a fluir. Acá tengo dos imágenes en que tengo dos aceites que se están haciendo, se están vaciando, se están moviendo de este recipiente hacia el piso, y de hecho vemos el comportamiento de viscoso que es diferente, ¿no? A este líquido le cuesta mucho más moverse y desplazarse. Este será un fluido de mayor viscosidad que este otro. Bueno, en sí la viscosidad es muy importante en los lubricantes, en los aceites. Otro detalle importante es que esta viscosidad, si yo caliento esta sustancia, va a disminuir, va a aumentar su fluidez, va a disminuir su resistencia, por lo tanto disminuirá su viscosidad. Este tipo de gráficas son gráficas de lubricantes, ¿no? Donde se ve que la viscosidad, por ejemplo, de un aceite SAE40, va descendiendo con la temperatura. Lo mismo para un aceite SAE15 W. Y lo que se trata de hacer en lubricantes es que al hacer combinaciones de este tipo, el SAE15W40, este lubricante tendrá un descenso de viscosidad respecto a la temperatura, pero mucho menor que los aceites. En este caso estos son aceites monogrado y monogrado, y este es un aceite multigrado, ¿no? Que tiene una caída de viscosidad mucho más lenta respecto a la temperatura. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del movimiento o cuál es la causa de esa viscosidad. En sí, la viscosidad se da porque cuando yo, voy a suponer este ejemplo, trato de mover una pequeña capa de aceite, una pequeña película, una pequeña cantidad de aceite, moviendo la parte superior, una placa, imaginándome una placa superior y una placa inferior. Si yo desplazo la placa superior, lo que va a pasar es que el movimiento del fluido va a darse en forma laminar, en forma de láminas. Es decir, que es como que se estuvieran moviendo varias láminas delgaditas unas sobre otras. Y al aplicar yo una velocidad o una fuerza sobre esta placa superior, va a suceder dos cosas. Primero, uno será la que se va a cumplir la condición de adherencia. Esta dice que la velocidad en el fluido justo en el punto en contacto con una superficie sólida, entonces este borde de acá, será la misma que la velocidad de la superficie sólida, de esta velocidad. Esto está graficado acá. Y la velocidad en el borde inferior, que en este caso se encuentra en el reposo, velocidad 0, será también la velocidad de esta placa sólida, ¿no? Entonces acá también la velocidad será 0. Por lo cual se va a formar una variación de velocidades a lo largo del fluido, ¿no? Tenemos velocidad V acá arriba, a cierta velocidad, y acá velocidad 0. Se formará entonces un perfil de velocidades, que puede ser lineal, puede ser este de acá, puede tener esta forma, o puede tener incluso otra forma que puede ser como más de ese tipo, algo cuadrático. No, acá lo voy a graficar. Estos perfiles de velocidad pueden ser lineales o pueden ser, perdón por el pulso, o pueden ser cuadráticos. Esto mejor si lo reemplazo. Algo así. Entonces esto depende de ciertas condiciones de flujo que vamos a ver entonces enseguida.
Bien, entonces los perfiles pueden ser de ambos tipos. Vamos a ver esto a continuación. Entonces, ¿cuántos tipos de flujo viscoso existen? Bueno, acá podemos aumentar algo más. Este tipo de flujo viscoso es laminar. Cuando pensamos que el fluido se está moviendo todavía en forma de láminas, ¿no? Existen dos tipos de flujo viscoso, el flujo de Couette y el flujo de Poiseuille. La diferencia es que en este se forma un perfil de velocidad lineal y entonces el perfil de velocidad es esta distribución de velocidades a lo largo del fluido, ¿no? Y en este otro caso se formaría un perfil de velocidad cuadrático. ¿Qué condiciones son necesarias para la formación de un perfil de velocidad lineal? Eso lo vamos a ver acá, o de un perfil de velocidad cuadrático. Y pues estas de acá. Cuando se cumplen esas tres primeras condiciones, la placa inferior está en reposo, esta de acá. La placa superior se mueve con la velocidad constante, la velocidad v, y no existe una variación de presión a lo largo del eje X. Bueno, para nosotros el eje X va a ser este, el eje longitudinal. Si no existe variación de presión entre estos dos extremos, entonces el flujo que se va a desarrollar causado por el movimiento de la placa superior va a ser uno con perfil de velocidad lineal. Acá vamos a distinguir que la fuerza viscosa, bueno, va a ir en oposición al movimiento. Entonces una resistencia es una fricción que se va a oponer al movimiento. Esa será la fuerza viscosa sobre la placa superior. Entonces, bueno, esto, variación de presión a lo largo del eje X, significa esto, ¿no? Que el dP sobre dx será 0. ¿Y cuándo se va a dar un perfil de velocidad cuadrático? Cuando la placa inferior y la placa superior se encuentran en reposo, estas dos estarán detenidas. Y cuando la causa del movimiento será una presión, una diferencia de presiones. Entonces existe una aparición de presión negativa a lo largo del eje X. Nuevamente mi eje X es acá. ¿Qué significa variación de presión negativa en esta dirección? Que la presión que tengo acá, bueno, voy a llamar P1, y que voy a llamar P2, es que a medida que yo avanzo en el eje X, la presión disminuye. Por lo tanto, la presión en 2 es menor que la presión en 1, ¿no? Eso es una aparición de presión negativa. Acá está un poco más visual, se entiende esto acá. Entonces, la presión en 1 es mayor que la presión en 2. En ese sentido se dará el flujo. Las velocidades en ambos extremos son 0, por lo cual la velocidad acá en este extremo y en este extremo serán 0. Y la velocidad máxima se va a dar al centro, ¿no? Entonces esto formaría ese perfil de velocidades cuadrático. Bien, es en ambos casos, para estos dos casos de flujo o para el laminar, que se cumple la ley de viscosidad de Newton. Esta ley de viscosidad de Newton establece lo siguiente, que es una relación entre el esfuerzo cortante con respecto a la derivada de la velocidad respecto a y, o a la tasa de deformación. Entonces, la ley de viscosidad de Newton relaciona el esfuerzo cortante con la tasa de viscosidad a través de una constante que vamos a llamar viscosidad. Bueno, acá entonces, detallando un poco mejor, tau es el esfuerzo cortante, mu será la viscosidad. Y este término dv sobre dy tiene varios nombres, puede ser la derivada de la velocidad respecto a y, la tasa de deformación del fluido, el gradiente de velocidad o la velocidad de deformación. Y importante aclarar, la dirección de y. Y es la dirección del espesor del fluido. Es decir, que en nuestro sistema de referencia este es nuestro eje X y el eje Y entonces será este de acá, ¿no? En donde está ubicado el espesor de esa cantidad de fluido analizado. Esto creo que es bastante importante, lo voy a resaltar en rojo acá. Esta Y es la dirección del espesor. Bien, y también vamos a recordar que por definición un esfuerzo, el esfuerzo tau, es una fuerza por unidad de área, en donde en todo caso la fuerza de la que estamos hablando es esta fuerza viscosa, es esa fuerza viscosa, bueno, Fv, y el área en el que se estaría distribuyendo esa fuerza es esta superficie en contacto con el fluido, entonces es el área A, ¿no? Finalmente, toda esta ley de viscosidad de Newton me permite
relacionar fuerzas con propiedades del fluido, con la viscosidad y su deformación, de hecho, con estos elementos. Eso es lo que permite relacionar entonces la ley de viscosidad de Newton. Es una forma para encontrar fuerzas en los fluidos. Bien, finalmente vamos a ver que según el comportamiento de la viscosidad, bueno, Newton había establecido que la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación es esta constante mu. Hay fluidos en los que esa ley no se cumple, y entonces todos los fluidos que cumplen con esta ecuación se denominan fluidos newtonianos, y aquellos que no tienen un comportamiento lineal, bueno, se conocen como fluidos no newtonianos. Entonces veamos, esta ecuación que representa. En un lado está acá en un eje, si grafico en estos dos ejes, por un lado el esfuerzo cortante tau, y por otro lado la tasa de deformación dv sobre dy. Si esa relación es a través de una constante, entonces eso será un fluido newtoniano. Es este de acá, ¿no? Este de acá es un fluido newtoniano, y la constante es la pendiente de esa recta, ¿no? Esa es la viscosidad. Sin embargo, si este término no es constante y el comportamiento es bastante diferente, bueno, tenemos los conocidos como fluidos no newtonianos. En sí pueden ser fluido no newtoniano pseudoplástico, puede haber fluidos no newtonianos dilatantes o plásticos de Bingham, dependiendo cómo se comporte el esfuerzo cortante respecto a la velocidad de deformación. Bueno, con eso habríamos concluido esta introducción teórica. Vamos a realizar la aplicación en ejercicios. Nos vemos entonces en un próximo video.